Sexo y convulsiones. Una carta que recibí. Siempre fui un tipo apasionado o nervioso. No sé bien la diferencia. Mamá murió cuando yo tenía 2 años, es decir, mamá no tuve, solo papá. Y a papá le era difícil hablar, decir cosas. Era del tipo de los callados. Solo las manos hablaban cada vez que algo no le gustaba. Es cierto que después de cada cachetazo se disculpaba, pero el cachete rojo de todas maneras quedaba. De vez en cuando alguna tía trataba de ocupar el lugar de mamá, pero eso duraba solo unas horas. Nunca voy a olvidar el día que papá trajo a su nueva mujer, mi nueva mamá. La semana anterior, la chica que limpiaba trabajó horas extras, cambió las cortinas, los platos, la heladera, las alfombras, todo. Cuando llegó el día, la casa estaba preparada como para una fiesta y la nueva reina no tardó en hacer su aparición. Cuando la vi, me quedé sin aliento. Era por lo menos 20 años más joven que papá. Era hermosa, rubia, de ojos celestes, un ángel. Papá tenía su nueva mujer, yo tenía 14 años, una nueva mamá y un nuevo y grave problema. Desde mi pieza, justo al lado de la de papá, yo oía cada suspiro, cada palabra, cada todo. Al poco tiempo me encontré luchando para expulsar mis fantasías, pero era muy poco lo que yo podía hacer. Lo que escuchaba en esas largas noches, los lamentos, las risas, los gemidos, eran como nafta para mi fantasía. Traté de no escuchar, pero mis sueños o ensueños se fueron haciendo cada vez más incendiarios. Ella aparecía por todos los rincones y mis fantasías sexuales surgían con la fuerza de un volcán. No había nada que yo pudiera hacer. Las duchas frías no ayudaban, nada lavaba mis prohibidos deseos, que salían siempre vencedores. Solo yo, ese monstruo perverso, podía tener semejantes imaginaciones. Yo estaba seguro que todos mis pensamientos, mis sensaciones, mis fantasías se revelaban en mi cara. Papá, preocupado, porque se me notaba todo, cada uno podía saber qué pasaba bajo mi cuero cabelludo. Papá me quiso mandar a un psicólogo, ni loco. ¿Cómo podía ir a contarle a alguien semejantes barbaridades? Al poco tiempo empecé a tener convulsiones. El médico dijo que era epilepsia y que tenía que tomar pastillas. Eso era todo lo que yo tenía que hacer. Tomé pastillas por muchos años. Cuando empecé la universidad, las convulsiones desaparecieron. Nunca pude saber cómo ni por qué dejé de tener ataques. Así como vinieron, así se fueron. Tal vez las pastillas o el cambio de clima o qué sé yo. En 1857, cuando Sir Charles Lockock dio luz a su teoría, el tema del sexo no era lo que es en la actualidad. Es decir, lo que se pensaba del sexo, los que pensaban, los que hacían historias en la ciencia, no era lo mismo. Por lo que cuenta la historia, se puede entender que no era visto como una actividad natural y placentera, estaba inundado por los prejuicios en boga en esa época. Así fue que Sir Lockock, para quien sin duda la masturbación era una actividad sexual dañina, decidió, después de haber investigado concienzudamente esta abominable práctica onanística, que ella y no otra era la causante de la epilepsia. Los epilépticos, a su entender, eran hipersexuados que recurrían a la masturbación como medio de disminuir un exceso de tensión sexual. La masturbación, que ya había sido clasificada por los entendidos de esa época como generadora de idiocia, ceguera, retardo mental, descalificación ósea, etcétera, se convierte a partir de 1857 en la responsable oficial de la epilepsia. Seguramente se le olvidó a Sir Lockock
influenciado como seguramente debía estarlo por la cultura de su época, que toda la humanidad, chicos, grandes, héroes y próceres, padres, madres, abuelos y abuelas, incluida la suya, rabinos y curas, eran o habían sido practicantes del onanismo. Nadie puede negar estos hechos, aunque la Biblia mande a los onanistas al infierno. Hasta los presidentes tienen sus debilidades universales. Es posible, muy posible, que un párrafo como este me hubiera llevado en esa época a algún oscuro manicomio. Pero en algunos aspectos el mundo cambió para bien. El onanismo y su multa, la epilepsia, dejó de ser una actividad peligrosa, penada por la ignorancia y el cinismo. El título es Electricidad y epilepsia. La teoría sexual de la epilepsia fue cediendo paso a una mucho más sofisticada, la teoría electroquímica. Esta explica la epilepsia como producto de un foco epileptógeno, conjunto de células nerviosas localizadas en algún lugar del encéfalo, que irradia descargas eléctricas. Es importante enfatizar que a pesar de los nuevos instrumentos diagnósticos con los que se cuenta en la neurología moderna, todavía es difícil llegar a una localización exacta del foco. En los casos de enfermedades orgánicas o traumáticas, la localización es factible, pero en las epilepsias idiopáticas, que no tienen causa, los aparatos más avanzados no logran localizarlo. Entonces, ¿qué es lo que enciende el foco? La constatación de la neurología es que el foco se enciende por disturbios electroquímicos, es decir, ocurren en la química del cerebro y estos a su vez producen modificaciones en las descargas eléctricas que encienden el foco epileptógeno. Suena convincente, científico. Sin embargo, esta teoría no nos explica cuáles son los cambios químicos y qué es lo que origina esos cambios electroquímicos. Para explicarla tendría que integrar al otro componente, el psicológico. Pero esa parte de la persona es olvidada. Lo mental, afectivo no es tomado en cuenta. La ciencia médica no se pregunta por qué el epiléptico piensa o siente ciertas cosas sino otras. Eso, según Gastaut, influyente epileptólogo, es un asunto platónico del que se tendrían que ocupar los filósofos. Y porque el aspecto psicológico no es asunto de neurólogos, la mitad de las personas epilépticas quedan relegadas, negadas. Los neurólogos no se ocupan de cuestiones psicológicas. En nuestro entendimiento, la parte invisible puede encender ese foco que cuando empieza a irradiar termina convulsionando. That's it.